Noche de Letras 2.0. Cada semana compartimos literatura, poesía y la inspiración de autores nacionales e internacionales. Tu cita literaria de cada jueves es con Leandro Murciego, desde las 23 por el canal de YouTube de Radio Tren Topic. Puedes llenarte las manos de tierra, marcharte, correr, ocultarte bajo una tonelada de cemento. No importa, eso sigue estando ahí, mordiendo, clavado en el costado, ahí, rompiendo lentamente el hueso, ahí, mientras caminas, duermes, eso sigue estando ahí. Cuando asistes a los cumpleaños de tus amigos, cuando sales a festejar el fraude y vuelves a casa y te dejas caer de espaldas sobre un océano de navajas, eso sigue estando ahí, clavado en el costado, rompiendo lentamente el hueso, ahí, cuando pones tu mejor cara en las entrevistas de trabajo, cuando sabes que nada en este mundo te puede matar, eso sigue estando ahí, y te ríes hasta tapar con carcajadas el olor a pucho mal apagado y le cuentas a todos las mentiras que sabes que quieren escuchar, hasta creértelas un poco, aunque nada de eso importa, porque hace tiempo que estás roto, la lluvia ha dejado de mojarte y eso sigue estando ahí. La noche. Noche de letras. El vasco Unai Rivas Campos es casi como de la familia, y así todo, casi siempre le meto una S donde no va. Unai Rivas Campos, ahora sí, es de la familia, es la tercera, creo, ves que ya está en estos encuentros de Noche de Letras. Y lo más lindo del caso es que cada vez que nos encontramos con el vasco tiene cosas nuevas. Y no hablo de cuestiones literarias, porque quiero decir, la literatura no es simplemente sentarse, poner el culo y escribir. Aunque eso demanda mucho tiempo, pero no es simplemente eso. El primer encuentro que tuvimos en aquel momento con el vasco tenía que ver con un proyecto que estaba vinculado con el tema de la literatura y la música. Era un disco que lo habían movido a laburar y a meter la nariz en una cuestión en una intención de fusión de arte. Después nos encontramos con Unai por Cross en la Boca, que es uno de los ciclos literarios con los cuales yo más quiero. Formé parte también de la familia de Cross durante un tiempo y digo, es uno de esos lugares donde si te gusta la poesía tenés que estar. Y tenés que estar porque no hay careta, porque ahí late poesía. Y ahora cuando nos volvemos a encontrar con Unai, hubo otra en el medio que fue el libro. Y ahora que nos volvemos a encontrar con Unai, lo tiene Unai como uno de los 5 protagonistas de poesía en voz alta, el festival o una de las partes de Poesía Ya, que fue un festival literario que se realizó durante 4 jornadas en el Centro Cultural Kirchner, y él fue una de las 5 voces seleccionadas como dentro de la categoría, digamos, de los poetas mayores, por edad. Ya estás en una cuestión de edad para ser mayor. Y él fue uno de los 5, para mi gusto, y esto lo voy a seguir diciendo porque para mí la poesía hay que definirse el lugar en el que está cuando uno escribe y también cuando uno está como espectador, lector
oyente o lo que sea. Para mi gusto hubo dos voces fuertes, potentes e interesantes, que fueron la de Unai Rivas Campo y la de Flavia Carballo. Con ellos también se sumaron dentro de la selección Sabrina Barrego, Martina Evangelista y Pato Torné. Vasco, bueno, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. Sí, es miércoles, es decir, están 2 días para el viernes, ya es mitad de la semana. A mí me pone contento, además me acerco el viernes, más contento me pongo. Ok, o sea que nosotros tenemos que, por ejemplo, la próxima entrevista que hagamos tiene que ser un viernes, ¿no? Para sacar lo mejor de vos. El viernes estoy con una sonrisa todo el día. Ya el jueves me acuesto con una sonrisa sabiendo que mañana es viernes. O sea, no sé si a todo el mundo le pasa eso, pero a mí me pone muy contento. De hecho, a ver, hay una cosa que yo noto mucho, al menos en Lomas de Zamora, que es donde vivo. Lomas tiene sus ruidos de tantos años viviendo acá en el mismo lugar. Y hay un ruido de lunes en la calle, que es pum, bocinazo, ruido, mucho camión girando, ¿viste esos ruidos que mete el auto adrede? Se nota la angustia propia de un arranque de lunes. Y conforme te vas acercando al viernes, ese ruido baja. Y cuando es viernes, escuchas la calle, escuchas los ruidos de la ciudad y son mucho más pausados. Es decir, la gente está menos angustiada y se nota en los propios ruidos que emiten. Entonces ya eso por sí ya me da mucha paz. Si hay algo que por lo general suelo marcar cuando me preguntan qué es la poesía, y yo suelo decir que poesía es la manera en que se miran las cosas. Es el lente por el cual se mira, no tanto cómo se escribe, sino cómo se mira, la mirada que se da de las cosas. ¿Escuchaste cómo, vos que estás del otro lado, escuchaste cómo Unai pintó y definió un lunes y pintó y definió un viernes? Bueno, eso es poesía. No es necesario llevarlo en papel. La poesía es reconcibir, volver a darle valor a eso que nos parece cotidiano y simple. Es tamizarlo y pasarlo por el lugar de la subjetividad. Es darle una nueva carga de contenido. Los viernes suenan distinto. Los lunes hay angustia y se escucha en las bocinas. Eso es poesía. Y cuando a veces me preguntan también, y perdón, ya que vos me das el pie y puedo volar, digo, esta historia de si todos pueden hacer poesía. Y yo creo que en el punto en que nos animemos, todos pueden laburar la poesía. Y que cuando estamos contando un recuerdo, estamos empezando a hacer este filtro y resignificándolo. Bueno, ¿qué te voy a explicar a vos, que vos sos psicólogo y esto bien lo tenés en claro, ¿no? Pero, ¿y para vos qué es la poesía? Bueno, a ver, siempre es aventurado y siempre corres un riesgo cuando decides dar una definición. Voy a correr ese riesgo, ¿no? Creo que por un lado tienes a la poesía, que es una bendición, pero también a veces es un problema a la hora de escribir poemas. Y el problema es este. Es decir, por ejemplo, yo el otro día estaba en un sanatorio, ¿sí? Y había un cartel que decía, sonría, lo estamos filmando. Bueno, evidentemente yo encontré poesía en ese cartel. Ahora, esos elementos, si quieres, cómo suena un lunes, cómo suena un viernes, escenas de la vida cotidiana que de repente parecen que actúan como un portavoz de un sentir mucho más grande, son, si quieres, la poesía. Eso es la poesía. Ahora, el poema, sí, es un encuadre técnico en el cual tú metes a esa poesía, y es una de las formas. O sea, un músico lo va a llegar con una música, con una letra, o solo con una música. Un dramaturgo te va a construir una obra de teatro donde esa poesía la traslade a una serie de escenas dramáticas, de sucesos, diálogos, nudos, desenlace. Y en el caso del poema, es un formato donde dices sin contar. Eso es el poema.
Y esto, ahora, ya, si me dejas volar a mí también, nos lleva a uno de los problemas que pues, tiene la escritura de poemas, ¿sí? Y que tanto a veces espanta al lector y lleva a este gran problema de, che, yo no entiendo de poesía, mira, o a mí no me gusta, que es que muchos escritores de poemas hemos cometido el peor de los pecados, ¿no? Hemos fundado una religión sin hacernos cargo. No es el peor de los pecados, ahora quizá no lo sé, ahora que lo pienso, pero es el peor de los pecados para mí en este momento. Que es, de repente, la poesía es el alma del ser, dale, cojones. Un poema, es decir, sin contar, en un cuento cuentas una historia y seguramente dices, si es bueno, dices algo más abajo. Bueno, el formato de escritura de poemas no cuenta, no tiene desarrollo, no tiene nudo, no tiene desenlace, no es un ensayo, no te quiere explicar algo, no es pedagógico. Entonces, solo estás arrojado al decir, con una serie de técnicas, qué sé yo, simplemente tirando lo fundamental, a veces con imágenes flasheras, a veces simplemente recortando escenas precisas. Tienes muchos con el ritmo, con la cadencia, con la musicalidad, es decir, palabras contundentes una tras otra. Hay muchas formas de decir sin contar. Bueno, en ese estar en pelota sin el contar, ¿sí? Y sin el explicar del ensayo, y solo con el texto, es ahí donde construyes la escritura de un poema. Un poema dice sin contar. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces los escritores de poemas nos refugiamos en una especie de Espíritu Santo, ¿no? Donde yo tiro cosas sin sentido al lado de cosas sin sentido, lo que hablábamos el otro día, de cosas que nada que ver con cosas que nada que ver, y si el otro dice, oye, no entendí un carajo, la respuesta del escritor de poemas, que se dice a sí mismo poeta, dice, no, lo que pasa es que no tienes la sensibilidad, y dice, pero ¿qué coño me estás diciendo? Que no se entiende, pero ¿qué mierda es esta? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que a las personas les da vergüenza, porque esto se supone que es cultura, porque hay un montón de escritores de poemas que dicen, no, esto me re llegó, sí, mentira, ni se acuerdan de lo que han escuchado, ¿sí? Ni nos acordamos. ¿Cuántas veces decimos, ay, qué bueno algo? ¿Qué ha dicho? Ni puta idea, ¿sí? Es más, este poema de, vamos a ver, qué sé yo, de Mirta Rosenberg, de acá le mandamos saludos al cielo donde debe estar, pero me encanta Mirta Rosenberg. Yo he probado a leer poemas de Mirta Rosenberg con los versos cambiados y nadie se ha dado cuenta. Entonces, ojo, porque esta sensación de religión que le metemos a la poesía, cuando es un arte más que tiene su técnica, que tiene sus límites, se muere y terminamos perdiendo al lector cuando lo volvemos una suerte de conexión con el Espíritu Santo del poeta. Parece que canaliza sí, se canaliza, pero se canaliza con una técnica concreta en un formato definido. Y por eso también siempre le digo a la gente que cuando un poema no lo entiendes, o cuando un poema te aburre, o cuando te pasa el famoso, che, me perdí en lo que me estaba diciendo, de qué hablaba, y te pierdes, ¿sí? Bueno, está mal escrito, así de simple. Y sí, bueno, pero me pasa con casi todos, bueno, sí, desgraciadamente sí, estamos en pañales en cuanto al desarrollo técnico de la escritura de poemas. No sé Nico, cerrá el programa y nos vamos, dale. Cerrá y ya está, listo. Fantástico, claro que sí. Es así, es tan simple como eso. Es tan simple como eso. Yo imaginaba, mientras vos estabas hablando de todo esto, me imaginaba como si fuese un partido de tenis. Y del otro lado, quien saca, le devuelven la pelotita y se la mandan afuera de la cancha. Y le dicen, dale, seguí jugando. Bueno, eso es. El poema tiene que tener esto que estás diciendo. Tiene que tener una cuestión de reglas claras. Que tiene que tener sustento, contenido. Tiene que ser totalmente abarcable por el espectador, por el lector, por el oyente. Si no, se va, vuela. Sí, Vasco, tenemos que transmitir algo. Sí, totalmente. Y es más, diría, a veces, cuanto menos queremos transmitir, es cuanto más se va a desarrollar un poema. Cuanto más chico, no se puede abarcar el mundo en la escritura de un texto. Pero bueno, creo que a esta charla le falta dos copas de whisky o 2 vasos de whisky y vamos a llevarla a un mejor camino todavía, ¿no? Con mate va a ser más difícil. Estamos a miércoles, Leandro, estamos a miércoles. Sí, es verdad.
Bueno, vos que estás del otro lado y lo estás escuchando en jueves, vos te estás dando cuenta que nosotros también estamos haciendo una suerte de metáfora con el programa. El programa sale los jueves a las 23, pero nosotros lo estamos haciendo los miércoles al mediodía. Bueno, esto es un poco también la poesía, ¿no? No contar, es sentenciar. Bueno, nosotros estamos sentenciando que salimos los jueves a las 23. Y la realidad es la que decimos, es la que creamos. Eso es la poesía. La realidad es la que creamos. Importa muy poco si es cierto o no. Lo que importa es lo que mueve, lo que genera. Sí, me estoy yendo al carajo. ¿Por qué no nos leís algo más, Vasco? Vale, a ver. Entre paréntesis, para cuando termine de leer el Vasco tiene algo muy interesante que es esto de que si vos leíste muchas veces el texto y ya te lo aprendiste de memoria, que lo sueltes, que te olvides del texto y que después puedas volver a agarrarlo. Y digo, y en un punto ser vos también el que se va sorprendiendo con tus letras. Bueno, sí, de hecho, a ver, yo es una cosa que en general recomiendo, salvo que seas una persona versada en el arte dramático y que tengas muchos años de actuación, y sí, en el teatro te tienes que aprender lo que estás diciendo, salvo que seas una persona, digamos, formada en eso, los poemas que te sabes de memoria suelen sonar muy artificiales en una lectura en voz alta. Es decir, hay algo que se pierde, de repente siendo, y suele pasar cuando tú ves a alguien que ya se sabe su poema y gesticula y te mira, hasta te diría que por momentos queda tan histriónico que te olvidas del propio texto. Nosotros al final del día tenemos un instrumento que en las lecturas en voz alta, que es el papel. ¿Sí? Uh-huh. El papel es nuestro pequeño instrumento y es lo que va a mostrarnos, che, he escrito algo. Sin embargo, yo en el fondo, si yo no tengo el papel delante, hay algo en el propio público que se queda perdido, que es un performer, que es un actor. O sea, uh-huh. Nosotros creo que tenemos que tener un punto, el texto como algo cuidado y como nuestra gran carta de presentación. Y además, sí, si yo me sé el texto de memoria, llega un momento que me pierdo con la capacidad de sorprenderme con el propio texto. Una cosa es que yo sepa, yo a veces empiezo a leer un verso y ya sé lo que va a decir, pero yo no estoy uh-huh. seguro de cuáles son los tres que vienen después. Sabértelo de memoria es eso, saberte de memoria un texto es saber qué viene después 7 kilómetros antes. Entonces sí, se pierde esa capacidad de sorpresa, es encontrarte en la propia lectura. Insisto, la lectura es una forma de trabajo del texto como la propia escritura, y si tú no lo tienes en cuenta cuando lo escribes, en algún punto te vas a perder del ritmo, te vas a perder de la musicalidad. O sea, no se puede separar lo oral de lo escrito en ningún punto de vista. Y la mejor manera de que se unan es que se encuentren. Total. Pero bueno, ¿quieres que te lea algo? Sí, claro. Vale. Bueno, este es un poema que es el que mandé al Centro Cultural Kirchner y se llama La cervecería, y es un poema a las cervecerías artesanales. ¿Sí? Y ahí va. Anoche te dolían los ojos y no podías llorar. Decías que tu hora de trabajo vale media ración de papas fritas, sin queso, que tu jefe antes fue tu amigo, pero un día lo hicieron encargado y ahora actúa como un nazi. Yo digo que así arrancaron los fascistas, que el Hitler del futuro hoy es encargado en una cervecería artesanal. Dale a un tonto un cargo, un uniforme, un título universitario, $100,000. Dale algo a un tonto, algo, un puesto de encargado en una cervecería artesanal. Algo, no importa. Ofrécele poder a los humanos y sabrás de qué están hechos. Mientras tanto, llueven diamantes Neptuno y nosotros aquí, ahorrando para ser pobres, haciendo cosas a cambio de dinero, dinero que cambiamos por cosas que otros cambian por dinero y por más cosas. El dinero es sagrado, el dinero es la única religión que se respeta. Es más fácil quemar un Corán que un billete de 100 pesos. Es más fácil cagar sobre los santos evangelios que limpiarte el culo con un billete de 100 pesos.
La única revolución posible será un genocidio económico, volar por los aires las fábricas de moneda, reventar al sistema financiero, cárcel para los CEO, prisión perpetua a los gerentes regionales, juicio y castigo a los accionistas y a los licenciados en marketing y sus publicidades de mierda y al encargado de la cervecería artesanal que anoche casi te hace llorar y ahí sigue impune. Cada mañana los gerentes siguen impunes, mientras tus párpados abren las puertas del espanto y vas a trabajar y vuelves a la cama sin pulso, con la vergüenza de una paliza inconfesable, sabiendo que el infierno es repetición, el infierno es mirar una flor con asco, el asco de haberla mirado ya 1.000.000 de veces. Será por eso que los sabios dicen que no hay nada nuevo bajo el sol. Será por eso que nosotros escupiremos a los sabios y nos moveremos entre sótanos, lejos del sol. Ahora duermes. Y yo quisiera prometerte un futuro donde no tengas que ir a trabajar a la puta cervecería. Una casa para nosotros, 2 manos amigas, un poco de pan. Por eso te escribo esta carta de amor. Los dos sabemos que el amor es la madre de la rabia. El amor es la herida que se infecta. El amor es un incendio y se hace más fuerte cuando los gerentes del mundo se atreven a tocar a uno de los nuestros. Qué lindo. ¿Qué onda con el humor y la poesía? ¿Cómo lo arribas? Ah, esa es muy buena pregunta. Mirá, el humor en la poesía es extremadamente complejo y creo que es unas artes más difíciles de dominar. Primero, me parece que sería importante que hablemos sobre qué es el humor. Y esto es muy loco porque sí se estudió, lo estudió muy bien Gregory Bateson allá por los años 50, 60 y 70, y tiene que ver con una distancia entre elemento y conjunto. ¿Sí? Cuando yo hago un chiste, siempre estoy tirando un texto en un contexto, y en algún momento hay una disonancia entre texto y contexto. Te pongo un ejemplo, ¿vale? De texto y contexto. Hola, sí, disculpe, ¿es acá el Same? Sí. No, porque estaba cazando y creo que con mi amigo y creo que por accidente lo maté. Oiga, ¿cómo que cree? Primero asegúrese de que está muerto. Ok, ningún problema. ¡Pu! Ya estoy seguro. Sí. A ver, lo cuente mejor o lo cuente peor, que es lo de menos, creo que es lo de menos. Al final el objeto del chiste es, primero asegúrese de que está muerto en un contexto de cuidado, se toma la literalidad y se pasa a otro contexto, ¿sí? Mafioso si quieres, ya estoy seguro, jefe. Sí, asegúrate de que está muerto. Ese es la base de todo chiste que encuentres. Mira, a los que llevan viendo a Capusotto por años, el sketch de Pomelo, por ejemplo, es agarrar a la imagen del rockero, trash, rock, nada me importa, loco, y llevarlo a la vida cotidiana. Ese rockero que es una rockstar, hace lo que quiere en la vida cotidiana, siempre lo cagan a palos. Lo saca de ese contexto y lo lleva a un contexto cotidiano. Por eso Pomelo era una cagada de risa y a la vez era una crítica impresionante a toda esa cultura del rock, de rompo todo, hago lo que quiero. Esta cosa que se escuchaba siempre, Pomelo tiraba hacia el baño, callate, boludo, te voy a cagar a palos, no, hago lo que quiero, y ahí te venían los cagan a palos. Bueno, el humor es eso, es una disonancia entre texto y contexto. ¿Qué implica? Pues que permanentemente, además del decir con precisión, tú vas a tener que crear un decir que de alguna manera contradiga el contexto que has creado. Ahora, fíjate que en un cuento, escribir un cuento de humor es más fácil porque como cuentas, creas un contexto. En un poema, al solo decir, la construcción del humor se hace más complicada, porque solo estás diciendo. Entonces, tu decir tiene que crear un contexto para que el verso siguiente de alguna manera lo responda. Otra, por supuesto, si quieres un humor más fácil, es cuando van, y pasa muchas fechas de poesía, que la gente dice Facebook, pija, concha, y empiezan a entrar en una suerte de risita nerviosa, pero es más una risita nerviosa de no estoy entendiendo una mierda, me aburro, cuando diga algo que entiendo me río, ¿sí? O si dice culo,
pues me río porque supone que es una lectura de poemas con texto solemne y dijo culo. O sea, texto que hace una disonancia. Pero construir bien humor en la poesía es muy difícil. De hecho, tengo 2 poemas que tienen el humor. Si querés te leo. Sí, claro. Uno de ellos. La opción 1 es que lo encuentre en mi libro, que está todo roto. Este es mi libro. Si alguien quiere, le podemos mandar la copia PDF, porque esto ya no, la pobre cosa, no es la última copia que queda. A ver si escucharon. El Vasco está ofreciendo la versión en PDF de su libro. Sí, o sea que ya te digo que algo de eso vamos a armar para Pama, para que puedas también ofrecerlo por ahí y que tu libro siga girando. ¿Por qué? Porque el Vasco es también de la idea de que en realidad la literatura tiene que girar y los autores crecemos sobre la base de ese giro. Obviamente que el día de mañana está bárbaro que todos podamos cobrar, vivir, disfrutar de la poesía, porque no está mal. Ahora, lo más importante es no olvidar que son letras que tienen que girar. Sí, sí, además, sobre todo, vamos a hablar claro, si bien fue un error haberme editado a mí mismo, porque el problema que tiene editarte a ti mismo es que eres como tu propio jefe de la literatura, así que nunca te editas más, no me volví a reeditar, y que una editorial, digamos, que invierte el dinero en ti, sí, obviamente va a venderte el libro y va a buscar promocionarlo, por lo tanto va a girar más. En los hechos sí, o sea, yo escribo para que me lean, yo sí, busco a alguien al otro lado. Y esto creo que uno se tiene que hacer cargo. Pero bueno, vamos, tengo 2 opciones de poema de humor, ¿sí? Vamos. Uno un poco más bruto, otro un poco más tranquilo. ¿Cuál eliges? Elegí el bruto. Vale. Bueno, a ver, es literatura, por favor, no tiene la intención de ofender a nadie, ¿sí? Ahí va. Bueno, esto es una exnovia que tuve que se llama Tita. La otra noche me dejó. Yo no dije nada y se enojó conmigo. Que cómo era capaz de no decir nada mientras ella me estaba dejando. Así que le dije que se fuera a cagar. Y se enojó también. Luego se olvidó y me invitó a un evento de blancos millonarios. Era algo sobre una nueva marca de muñecas con síndrome de Down para educar a los niños en los valores de la tolerancia. Quisiera ir con ella y gastar 1.000 pesos en un hermoso muñeco con cara de mogólico y por un instante hacerla feliz. Ella, yo y el bebé mogólico de plástico paseando borrachos por San Telmo y ahí pedirle matrimonio, decirle que la amo y que me diga que no, con sus 2 ojos perfectos. Porque soy un insensible con nuestro hijo. ¿Pero qué dices si es de plástico? Como sea, tenía razón. Debe ser cierto que soy un insensible. Puedo vivir solo por el resto de mi vida, perder cualquier cosa en cualquier momento, no extrañar absolutamente nada. Y cuando ella se vaya para siempre, con el muñeco entre los brazos, no pediré que vuelva. Prefiero verla así, de espaldas, cuando se va. ¿Sabes qué? Si hay algo que tiene el Vasco que me gusta es que el tipo va probando. El tipo va cargando el arma, dispara, pero va probando, va creciendo, va incursionando en nuevos caminos, no se queda con una voz, una única voz. Eso es eso forma parte del laburo literario de Unai Rivas Campo. Vasquito, el programa se nos fue, entonces yo te voy a proponer que leas el otro para despedirnos. Yo voy a hacer 2 cosas. Por un lado voy a hacer el cierre formal nuestro y por el otro invitarlos a que obviamente lo sigan al Vasco por las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Lo van a buscar Unai Rivas Campo y va a salir. Si no, vas a poder entrar en el posteo mañana ya de Facebook de Pama y vas a tener los links como para contactarte con el Vasco. Le vamos a pedir un link para que puedan hacerse con su libro en PDF y obviamente los vamos a invitar a que vayan reservando día
para el próximo encuentro de Cross en la Boca. Los que hacemos, que nos vas a decir cuándo es, ya cuando estamos por cerrar. Primer viernes de cada mes. Ahí va. Los que hacemos Noche de Letras 2.0, en la operación técnica Nico Simoni, en la artística Luciano Fernández, la producción general de poesiamanalzada.com.ar, donde vas a encontrar más textos del Vasco, y el programa también de hoy después subido, y acá en la conducción Leandro Murciego. Si vas a hacer poesía, sentate y laburá. Hay que transpirar con la cabeza, la mano y algo más para esto. Y lo más importante, creer que no tenemos algo que decir. Lo que tenemos que hacer es buscar qué tenemos para decir. Porque no estamos arriba de un pedestal y nadie nos pide ni que hablemos ni que escribamos. Vasquito, gracias por haber estado. Y nos despedimos con vos. Bueno, pues yendo a ese punto, voy a leer un poema con una técnica distinta a los anteriores, ¿sí? Se llama Declaración de Intenciones. Si no te tiemblan las manos, jamás podrás disparar al corazón. Por eso quisiera decirte que siempre hice lo correcto, que en tu ausencia acariciaba crines de caballos alados y que por las noches arrojaba a las estrellas botellas repletas de tontos mensajes de amor. Me gustaría prometerte que la ciudad estará intacta cuando regreses, que finalmente conecté esos cables y que al fin envié a reparar mi viejo televisor. Quisiera decirte que mis rodillas estuvieron firmes junto al pueblo, que cerré todas las causas en mi contra, que madrugué cada mañana, que gané cada pelea, que nunca ahogué mis penas en barriles de aguas sucias, rodeado de animales, más animales que yo. Pero si no me tiemblan las manos, jamás podré disparar al corazón. Por eso te digo que no siempre hice lo correcto, que en tu ausencia manadas de caballos escaparon asustados hacia el cielo, que dormí arropado entre botellas vacías y que lloré las tripas sobre los restos de los regalos que dejamos sin abrir. Por eso sé que si no me tiemblan las manos, jamás podré dispararte al corazón. Por eso tengo que decirte que nunca un diciembre fue tan frío que uno y uno a veces no suman un carajo, que los pájaros ya no cantan a la madrugada, que las heridas hoy son volcanes apagados y que la ciudad quizás no sea la misma cuando regreses. Flor, abeja, lágrima, pan, de letras, noche de letras.